Hola, buenas tardes. Pues bienvenidos otra vez al curso taller de escritura de artículos científicos. Este es el curso intensivo que va desde el análisis de los datos hasta la publicación propiamente de este. Pues bueno, para empezar ya en materia, vamos a empezar hoy con nuestra sesión 2. En esta vamos a hablar acerca propiamente de la estructura del artículo científico y la planificación de este. Como tal, el objetivo principal de esta sesión va a ser identificar la estructura del artículo y definir el plan de redacción que vamos a llevar a cabo con el fin de terminar lo antes posible en nuestro artículo. En esta sesión estaremos de facilitadores tu servidora, la doctora Sandra Gómez Fuentes, y tendremos una participación del doctor Víctor Hugo Rentería. Pues bueno, los contenidos propiamente a los cuales nos vamos a añadir va a ser a la estructura IMRD. Vamos a hablar un poco de citación en el formato de APA 7. Vamos a hablar también de la estrategia de trabajo por secciones y finalmente con el doctor vamos a tener la presentación de la revista Episteme. Bueno, ¿qué es el IMR? Bueno, pues es básicamente la estructura con la que están diseñados los artículos científicos, es la estructura típica que siguen. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a poder definirla como por sus siglas y que viene de introducción. Y esto nos dice de qué va a tratar el estudio y por qué es importante la novedad, por qué es pertinente. Todo esto va a estar descrito en la introducción. Es básicamente el planteamiento del problema y les decía a los alumnos es tu planteamiento del problema unido con tu hipótesis. Y esto básicamente va a formar la base de tu introducción. Después, la M es M de método y describe cómo se hizo la investigación. Es lo que entendemos como métodos, ¿no? Todas las formas, cómo estructuramos nuestros datos, cómo los obtuvimos. Entonces, de ahí viene método. La R se refiere a resultados y esta es los resultados que nosotros vamos a presentar, cómo es que encontramos los datos, cómo los vamos a presentar, todo lo que encontramos, todos los hallazgos van a estar presentes en los resultados. Y finalmente la D va a hablar acerca de la discusión de estos resultados, es decir, vamos a tomar datos de otras personas, otros estudios relacionados y vamos a tratar de correlacionarlos con nuestros datos para tratar de darles coherencia o sentido, ¿ok? Y esta es la parte, yo creo, medular de un artículo. La parte donde el autor expone sus datos y nos dice, son datos válidos porque hay alguien más que ya lo vio en otro lugar y entonces así le da claridad propiamente a sus datos. Ahora, esto nos hace entender qué es un artículo científico. Y bueno, un artículo científico es como contar una historia científica, es decir, en orden lógico, qué es lo que se investigó, qué hicimos, qué encontramos, qué significa eso que encontramos. Les decía ayer, creo, en el curso de ayer, en la sesión de ayer, que era como contar un chisme. Y cuando nosotros platicamos algo con alguien, tenemos este trabajo de contarle, de decirle de qué iba cada cosa, que por qué se decidió tal y las evidencias que nosotros tenemos con respecto a esto. Bueno, la ciencia es exactamente igual, trata de justificar, de tener todas las evidencias claras, de ser lo más claro posible, lo más eficiente en la difusión. Esto es lo que debe de llevar tu artículo. Esta historia científica lógica
que te permite entender los hallazgos. Ahora, ¿por qué es importante citar en un artículo científico? Pues lo estábamos revisando hace rato justamente, ¿no? Es importante citar porque es la clave de lo que nos dice de que lo que nosotros observamos tiene una correspondencia. Hay alguien más que ya lo vio y le da validez. Esto aunado al hecho de que vamos a tomar información propiamente de otras personas y esa información tiene nombre y apellido. Es importante dar siempre crédito a nuestras fuentes. El caer en plagio disminuye la calidad de nuestros datos, le da un sentido de que algo no es adecuado porque alguien trabajó por esos datos que nosotros no les estamos dando. Entonces es muy, muy importante respaldar de una forma adecuada nuestros argumentos con evidencia clara, con evidencia confiable de personas que ya lo publicaron con anterioridad, pero sobre todo hay que darles crédito a ellos. Ya les había comentado, aquí en la institución utilizamos el método de citación APA7, que es el método utilizado no solo en la universidad, sino en muchas otras revistas, pero también en Episteme. Entonces, con el fin de que para ustedes se les haga más fácil de una vez ir haciendo las citaciones, les recomiendo encarecidamente que utilicen algún referenciador, alguna herramienta referenciadora. Yo les recomiendo mucho Mendeley, lo repito varias veces porque es la herramienta que a mí se me hace más fácil de utilizar. Es una herramienta que poco a poco la vas construyendo tu base de datos, pero cuando ya la tienes es potentísima y con 2 clics cambias a la citación que tú quieras, corriges todo lo que tengas mal. Entonces es muy importante ir teniendo en cuenta la citación y que sea en APA. Con respecto a cómo se establecen las reglas claras para la citación de APA 7, vamos a encontrar 2 cosas muy importantes. Primero, las citas que están dentro del texto y por otra parte las referencias al final del documento, es decir, este listado donde vienen todas las referencias que utilizamos. En la primera parte, en las citas dentro del texto, hay un formato muy general que es un formato fácil, que vamos a tener el apellido y el año, ¿ok? Un ejemplo de esto sería García 2021. Este es el apellido del primer autor y el año en el que se publicó en una revista, ¿ok? Ahora, si nosotros estamos escribiendo en el cuerpo del artículo y queremos decir, García hizo esto, muy fácil, pongo el apellido del primer autor y entre paréntesis pongo el año y entonces ya podemos platicar de qué es lo que estamos hablando propiamente de este autor. ¿Ok? En el caso de las referencias al final del documento, este va a incluir todos los datos de la fuente, el autor, año, título, la revista, la editorial, etcétera. Y aquí podemos ver el ejemplo. El apellido, la sigla del primer nombre y entre paréntesis encontramos el año de la revista. El título de la revista, que es Métodos de Investigación Aplicados, o la editorial, que en este caso sería Editorial Científica. Todos estos datos los pueden encontrar en los manuales de Unipaz, pero si ustedes quieren ir directamente a la fuente, pues esta es la liga de APA, del método APA, aquí está para que ustedes vayan y hay muchos otros, hay muchos otros cosas que ustedes pueden utilizar de esta página, ¿ok? Tienen otros recursos que están libres. Con respecto a las reglas básicas de APA 7, encontramos el uso de cursivas para títulos de libros y revistas, el orden alfabético por apellido del autor y el uso de sangría francesa en las referencias. Estas son reglas básicas que se tienen que utilizar. Esta no es la clase completa de citación APA 7, es solamente un recordatorio para que ustedes empiecen a trabajarlo.
Después tendremos una sesión completa de APA 7 que se las va a dar la doctora Olga más adelante. Entonces, ahorita solamente es para que empiecen a trabajar y vayan teniendo una idea. Les voy a dejar también esta tablita que son ejemplos de citación en el formato APA de séptima edición. Si es un libro, cómo deben de citarlo dentro y al final del documento. Si es un artículo, si es una página web, si es un capítulo del libro. Entonces ya pueden tener ahí al ladito de su escritorio esta tablita y los va a ir guiando en cómo se tiene que hacer si es que deciden hacerlo pues a pie, ¿no? Con sus manitas hacer la citación. Bueno, con esta tablita se les va a hacer muy sencillo. Pues poniéndonos ya con respecto a cómo vamos a escribir el artículo, tenemos que, vamos a iniciar en una estrategia por secciones. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es esta estrategia por secciones? Pues bueno, es la forma en la que nosotros vamos a abordar la estructura de nuestro artículo teniendo en cuenta cada sección. Vamos a iniciar con los resultados porque ustedes ya han trabajado con sus datos, entonces ya tienen datos y entonces vamos a iniciar con los resultados y los métodos para ponerlos al día, ¿no? Vamos a ver nuestros hallazgos, qué es lo que encontramos, cómo fue que decidimos trabajar con cada uno de estos datos, cómo decidimos hacer ese análisis, cómo decidimos seleccionar esa muestra. Todo esto va en esta área. Una vez que nosotros terminemos esta parte, vamos a empezar a trabajar con la introducción y la discusión. La introducción nos va a permitir darnos el contexto final de qué es lo que queremos hacer y la discusión nos va a dar herramientas para ver la importancia de nuestro artículo y cuál es su lugar en el mundo de la ciencia. Ahora, es muy importante seguir consejos que nos ayuden a evitar el bloqueo, sobre todo cuando estamos escribiendo, de repente se nos dificulta mucho porque no estamos entendiendo claramente un hallazgo que encontramos o no tenemos el hallazgo que esperábamos y nos ponemos un poco tristes o no sabemos hacia dónde va porque yo esperaba que fuera tal cosa y no lo es y ahora no sé qué hacer. No te preocupes, es bien importante empezar a escribir solo hallazgos, no criticarlos, no hacer conclusiones, no hacer discusiones. Escribe primero todos sus resultados y los datos que de él vengan. Analiza claramente de dónde tomaste esos datos, cómo fue que esos datos llegaron a ti, cuál fue el método que seguiste para que esos datos llegaran contigo. Y después, poco a poco, en la introducción, entonces vas a ir plasmando qué es lo que tú querías hacer y hacia dónde querías llegar. Si tu hipótesis en el camino no resulta ser la que tú esperabas, no te preocupes, o sea, es algo que pasa y eso se discute y es parte de tu discusión. Porque a lo mejor tú estabas súper seguro que era por un lado y no lo es y no pasa nada, no está mal. Y aún así puedes reenfocar, a lo mejor no estaba súper bien enfocado tu artículo y no era lo que esperabas, no te preocupes, siempre puedes volver a enfocar tu artículo. Solamente respira, ve qué es lo que estás observando, haz tus anotaciones claras y déjale un poquito de tiempo. Déjalo 1 o 2 días y entonces vuelve a escribir. Cuando ya estés más calmado, cuando ya estés listo para regresar. Ahora vamos a tener las actividades que van a realizar para la siguiente sesión. En este caso, analiza tu artículo. Revisa si tiene la estructura IMRD en tu artículo. Identifica el estilo de citación que tiene tu artículo y si es necesario, corrígela. Recuerda que estamos buscando que esté en APA 7. Posteriormente, vamos al diseño del esquema personal de redacción, es decir, aplica el modelo IMR a tu artículo si es que no lo tenía y planea por secciones cómo es que vas a ir escribiendo cada parte que te hace falta. No olvides que yo siempre te voy a abrir una casillita en Classroom para que me subas tus avances y poder irlos leyendo, ¿vale?
me despido, no sin antes ponerles esta tablita que es la plantilla de planeación por secciones. Cuando ya estés dispuesto o preparado para escribir por secciones, esta tablita te va a ayudar a tener en claro qué es lo que quieres escribir en cada uno de las secciones. ¿Cuál es la justificación del estudio? ¿Cuáles son tus antecedentes? ¿Qué es el objetivo? Y aquí vas poniendo tus notitas personales de qué es lo que estás observando y cómo te está ayudando esto. ¿Ok? No olvides utilizar la plantilla, te aseguro que te va a ayudar muchísimo. Pues bien, este es Episteme. En otro videito el doctor nos va a agregar de qué trata Episteme, cómo es su historia, cuál es el propósito de esta revista. ¿Vale? Entonces, yo me despido por ahora, te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco que tomes el tiempo de ver este video y ya sabes, estoy ahí para servirte. Cualquier cosa, escríbeme, claro. Saludos. Hola, les saludo con mucho cariño a todas y todos. Soy el doctor Víctor Rentería y en esta ocasión me dirijo a ustedes para platicarles sobre el proyecto editorial de la Universidad Internacional de La Paz. Ese proyecto editorial incluye la publicación de libros y particularmente hoy les vengo a hablar de la publicación de la revista Episteme, Hábito Intelectual Demostrativo, que es la revista multidisciplinaria de la Universidad Internacional de La Paz. El origen de este proyecto editorial fue la necesidad que se tenía en la Unipaz para poder difundir el conocimiento, sobre todo el conocimiento que se generaba a partir de las investigaciones, bien podían ser las tesis de los alumnos, trabajos de los profesores y sobre todo el material de investigación que se estaba generando desde los dos institutos que tiene la Universidad Internacional de La Paz. Me refiero al Instituto de Ciencias de la Salud y al Instituto de Investigación para el Desarrollo, conocidos como IUCS y como INDE. Y bueno, esta necesidad de tener un espacio propio para poder publicar los resultados de las investigaciones dio origen precisamente a este proyecto editorial. Hace aproximadamente 3 años empezamos a trabajar en la revista Episteme con la intención de tener una revista con todas las credenciales a nivel nacional y a nivel internacional, donde no solo la comunidad de la Universidad Internacional de La Paz pudiera publicar los productos de sus investigaciones. La revista está abierta a toda la comunidad científica y para su sección de arte y cultura, pues está abierto también para todos los que crean contenido en este campo. Particularmente la revista Episteme estaba desde sus orígenes pensada en darle cabida a todas las áreas de la ciencia. Hay, como ustedes seguramente conocen, revistas muy especializadas, por ejemplo, la revista mexicana de cardiología, que tiene un objeto de publicación muy especializado, pero en las últimas décadas también se está dando este fenómeno de revistas abiertas a publicaciones científicas de todas las áreas de la ciencia. De modo que las revistas multidisciplinarias, como es el caso de Episteme, pueden publicar trabajos científicos de biología, de química, de ciencias de la salud, de sociología, de antropología, en fin, todas las áreas de la ciencia son bienvenidas en la revista Episteme. Voy a mostrarles a continuación la página oficial de la revista Episteme. Ustedes pueden acceder a ella. La dirección es episteme .unipaz.edu.mx. Pueden ustedes ingresar ahí a la página y ahí van a encontrar todo un tablero en donde ustedes pueden consultar la revista completa o si les interesa particularmente un número pueden consultar y descargar ese número en específico. Hay también una opción en la interfaz para poder enviar artículos a la revista Episteme.
hay que registrarse como usuario, empezar a llenar ciertos requisitos para poder hacer el envío de contribuciones que pueden ser en el área de las ciencias, pero de las ciencias también hay divisiones, pueden ser artículos científicos que son, digamos que la parte principal de la revista, pero la revista también acepta ensayos, acepta reseñas y en el campo del arte y la literatura acepta cuento, poesía, arte plástico. Bueno, aquí pueden ver la portada de la revista. En la contraportada está el comité editorial, que está integrado por varias personas que laboran en la Universidad Internacional de La Paz. Y también tenemos el Consejo Científico Asesor, que está integrado por profesoras y profesores investigadores de diferentes universidades, no solo de México, sino de otras partes del mundo. Y que, bueno, le dan a la revista Episteme este soporte científico que avala la calidad del contenido. Quiero mostrarles también, hablando de la calidad, precisamente del contenido, nos llevó bastante tiempo el proceso para poder conseguir todas las credenciales que necesita una revista de primer nivel. En este caso estamos hablando de la concesión de la Reserva de Derechos de Uso Exclusivo que otorga el Instituto Nacional de Derechos de Autor, trámites que se realizan ante diferentes instancias del gobierno mexicano, como son la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación, y también la revista cuenta con el Registro de Seriación Internacional para Publicaciones Periódicas, el famoso ISSN, que es para revistas. La revista es electrónica. Como ustedes recordarán, en décadas anteriores las revistas se publicaban de manera impresa, pero en los últimos años la mayoría de revistas científicas han migrado a la forma electrónica. La razón es porque en su forma electrónica las revistas pueden verse y descargarse en cualquier parte del mundo, de modo que el conocimiento se difunde a más personas se enteran, más personas conocen los resultados de las investigaciones que se están realizando en otras partes. Las normas editoriales pueden ustedes encontrarlas en la página de la revista. Aprovecho para hacer mención que también desde la página de la Universidad Internacional de La Paz hay una liga que les lleva a la página oficial de la revista Episteme. Ahí pueden encontrar las normas editoriales para saber cómo pueden ustedes hacer el envío de sus artículos de investigación o reseñas, ensayos o colaboraciones en las artes. Particularmente para el caso de los artículos de investigación, la extensión mínima debe de ser de 15 cuartillas y la máxima de 25, utilizando letra Times, tamaño 12 a 1.5 espacios de interlineado. Y la revista acepta contribuciones en todos los idiomas, principalmente español, inglés, pero también pueden haber aportaciones en cualquier otro idioma fuera de estos dos que mencioné. El espacio para los ensayos tiene que ser una extensión mínima de 10 cuartillas y una máxima de 20, también en letra Times de tamaño 12. Y todos los envíos deben de ser en formatos editables. La razón es para que cuando sea aceptado, en el caso de ser aceptado para ser publicado en la revista, nuestro equipo de diseño pueda acondicionar las contribuciones al formato de la revista. Quiero regresar al punto de los textos científicos, que como les comentaba es la parte principal de la revista. Estos textos primero son evaluados por el consejo editorial de la revista. Si se cumplen todos los requisitos, entonces se envían a este proceso que se le llama dictamen de doble ciego. El dictamen de doble ciego es, bueno, nosotros vemos cuál es el tema que trata el artículo de investigación que nos mandaron
y buscamos a 2 especialistas reconocidos en ese campo de la ciencia y les solicitamos que dictaminen la calidad de ese artículo. Entre otras cosas, se dictamina la originalidad, que se haya utilizado una correcta metodología, que se hayan realizado correctamente el análisis de los resultados, que se emplee la bibliografía correcta y actualizada. Y el resultado puede variar entre publíquese sin cambios, quiere decir que el documento fue aceptado en plenitud, o puede ser publíquese realizando algunos cambios que son los que sugieren los dictaminadores, o en el peor de los casos, el resultado podría ser no publíquese. Generalmente los trabajos son aceptados, aunque la gran mayoría son aceptados con correcciones, las correcciones que sugieren estos especialistas en este proceso que se llama doble ciego. Se llama doble ciego porque los dictaminadores jamás conocen el nombre del autor del artículo que están dictaminando y a la inversa, el autor del artículo tampoco conoce jamás el nombre de los dictaminadores. Esto asegura un proceso riguroso de calificación, un proceso riguroso de dictamen y a la vez le asegura a la revista este prestigio que deben mantener las revistas de corte científico. Todos los trabajos que deseen ustedes enviar a la revista pueden hacerlo directamente desde la página, aunque también pueden hacerlo a través del correo de la revista, que es episteme@unipaz.edu.mx. Ahí hay un personal, el personal del comité editorial que se encargará de recibir y darles acuso de recibo. Y bueno, desde la interfaz de la página de la revista Episteme también pueden hacer el envío de sus artículos o de sus aportaciones. La producción científica es un elemento importantísimo en nuestro país y en el mundo. Hace algunas décadas, podría decir que unas 2 o 3 décadas, y de ahí hacia atrás en la historia, pues el mundo era más sencillo de comprender porque los cambios ocurrían de una manera más lenta, por decirlo de alguna forma. Actualmente, como ustedes pueden verlo con toda claridad, el mundo se transforma y cambia muy rápido. El conocimiento, gran parte del conocimiento empieza a perder vigencia y necesitamos de nuevos investigadores que estén constantemente dándonos alguna luz, algún nuevo conocimiento para poder comprender este mundo que cambia y que cambia en todos los aspectos. Se empiezan a registrar enfermedades que antes no se tenía un registro de ellas o que no eran de gran interés en el campo de la economía, en el campo de la tecnología, las relaciones sociales, la política, en fin, el mundo va a pasos muy acelerados y necesitamos en ese sentido cada vez más investigadores. No hay investigación pequeña, todas las investigaciones nos revelan algún dato que nosotros no conocíamos y que gracias a esa investigación nos permite comprender mejor el mundo actual. Por lo tanto, les invito a que puedan terminar con sus investigaciones y que se animen a publicarlas y a difundirlas, dado que un requisito de la ciencia, se dice que la ciencia para que sea ciencia tiene que ser difundida, de lo contrario no cumple con los requisitos. Pero además, quiero decirles que en los años que llevo trabajando en el campo universitario, he leído muchas investigaciones de mucho valor. Lamentablemente algunas se quedan en las bibliotecas o en las tesitecas de las universidades, pero los datos que contienen esas investigaciones son tan interesantes y tan importantes que deberían ser difundidos. Por eso les felicito que hayan tomado la decisión de avanzar en sus investigaciones y deseo que sus investigaciones se vean coronadas con una publicación en una revista de corte internacional como lo es la revista Episteme.